Contigo, vamos ya a meternos en nuestra mesa de análisis político. Juan Marino es diputado nacional de Unión por la Patria. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar Buenas noches, gracias por la invitación. esta noche. Y vamos a sumar también a la conversación a un viejo lobo de mar. Me tomo el atrevimiento de decirle así porque no se va a enojar. Es Héctor Recalde, abogado... Que me voy a enojar. Por eso, iba a decir abogado Los laboralista. saludo a los dos, Iba a decir abogado laboralista, pero sos un poco más que eso, ¿no? Más o menos. Algunas cositas hiciste, no seas humilde. Algunas cosas sí. No todas las que quise hacer. Bueno, pero estás a tiempo todavía, escúchame. ¿Qué problema tenés? La pelea continúa, Por claro. supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, voy a arrancar con Juan, Héctor, si me permitís. Vos estuviste ayer, en la famosa comisión de la discordia. En la comisión de juicio político. En la de juicio político, la comisión del escándalo. ¿Qué podés contar de la trastienda de ese momento? Porque algunos, ayer hablábamos con Leopoldo Moro y Moro decía, hubo un griterío, hubo gente que mandaron a gritar. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Sí, nosotros fuimos a la reunión, Sí. hicimos la reunión como correspondía. Había llegado un mail un minuto antes de que arrancara la reunión a las 10:59 diciendo que el presidente había decidido intempestivamente suspenderla, no corresponde. Y en función de eso la reunión se hizo. Ellos intentaron romperla. En un momento vino Mayoraz, que es uno de los diputados de la Libertad Avanza, desde afuera a gritar, a tratar de romperla. Bueno, eso no rindió sus frutos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, para la cual estaba convocada la comisión, que fue constituirla y votar las autoridades. Pagano presidenta, Oliveto vicepresidenta primera y Leopoldo Moro vicepresidente segundo por Unión por la Patria. Por lo cual la comisión está constituida y ya tiene sus autoridades. ¿Te llamó la atención el espectáculo? Llamó la atención porque muestra el nivel de debilidad que tiene el gobierno, ¿no? Vos lo escuchás a Milei y te dice, y a Caputo, y te dicen que ellos empiezan con el crecimiento económico a fin de este año y que el año que viene ganan las de medio término y van a tener mayoría legislativa en 2025, pero más lejos de eso no puede ser el hecho de que en 2024 ya se les rompió el bloque legislativo y echaron al jefe de su bloque. Es la expresión del nivel de improvisación y al mismo tiempo de debilidad de un gobierno que trata de mostrar fortaleza, profundizando un ajuste brutal y demencial contra el pueblo, que en realidad es la expresión de una desconexión con la realidad, de una desorientación, de que no tienen plan de estabilización, que no tienen homogeneidad interna, no tienen homogeneidad con el PRO, entre la Libertad Avanza y el PRO, y no tienen homogeneidad al interior de la Libertad Avanza. Entonces eso me parece que es muy importante, porque un gobierno de esta naturaleza está condenado al fracaso, es inviable, y eso importa sobre todo para llamarle la atención al resto de la oposición, a los que todavía no saben si son opositores u oficialistas. Porque de la Unión por la Patria tenemos claridad de que esto no va para ningún lado, va a fracasar y que tenemos que ser opositores y vamos a votar en contra del DNU, de la nueva ley ómnibus, a favor de leyes que beneficien al pueblo y reparen contra las agresiones de Milei. Pero después tenés a Yarlora, Puyaro, sectores del radicalismo, sectores del bloque de Pichetto diciendo, bueno, que van a votar a favor de la ley ómnibus, que van a firmar el Pacto de Mayo. Gobernador que firme el Pacto de Mayo es un gobernador que se suma al plan de Caputo de fundir a las provincias y que traiciona a su propio pueblo. Y me parece importante mostrarle a ese sector de la oposición, mirá, no te quedes pegado a un gobierno que es tan improvisado y tan débil que hasta incluso se le rompió el bloque legislativo a 4 meses de haber asumido. Ahora le voy a preguntar a Héctor sobre esto, pero antes vamos a compartir lo que decía Guillermo Francos, el ministro del Interior, en una entrevista radial sobre este tema de la disputa en el Congreso. Hay este tipo de discusiones sobre quién ocupa determinadas posiciones en las presidencias de las comisiones de la Cámara, etcétera, se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Normalmente estos temas no toman estado público, lamentablemente yo creo que por el hecho de ser el bloque del presidente tuvo repercusión, pero no me parece que se llegue a ninguna ruptura de bloque, ni para nada, ¿no? O sea, creo que es un tema particular, generó un problema interno, se planteó, lo discutió el bloque internamente y se resolvió continuar, se presentó su renuncia al presidente del bloque y se resolvió continuar con otro presidente. Héctor, en algún momento más adelante en la charla te voy a preguntar sobre el tema laboral y obviamente sobre el tema de la manifestación y el paro de la CGT, pero ¿tenés posición sobre esta interna que estamos mostrando recién? Yo tengo alguna interpretación, no soy un politólogo, pero me da la sensación de que se unieron como un rejunte, no por principios que los llevaron en la militancia durante muchos años, convicciones, y bueno, cuando no sucede esto que estoy hablando,
pasan lo que le está pasando al bloque oficialista, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, para ser justos, a ustedes en el gobierno anterior les pasó también, ¿no? Hubo varios hechos de pelea a cielo abierto. Sí, cuando pasamos a la oposición. Cuando pasamos a la oposición en el 2016, a mí me tocó presidir el bloque, y bueno, me acuerdo que creo que el primero en separarse fue Boggio, después se separaron algunos compañeros, algunos se arrepintieron después de haberse separado. Leo Grosso, que es Sí. una gran persona, un gran compañero, fue uno de los que se separó y me dio la sensación por la relación que tuvimos después, ¿no? Que en alguna medida se había arrepentido de lo que Bueno, y pasó. políticamente Pero a bueno, niveles más altos en el gobierno de Alberto Fernández también internas importantes, ¿no? sí, pero las internas me parece que no venían por un carguito. Ajá. Vos Había, decís que esta es había una interna diferencias, por un matices. cargo. Ojo, Acá se están ojo. peleando por un cargo, decís vos. Sí, sí, la vida por un cargo no es algo que nos conmueve a nosotros. Yo fui una autocrítica en mi gobierno también. Sí. La verdad que yo tenía una frase casi hecha que la repetía muchísimas veces, que a mí me parecía una cosa muy contradictoria, que un gobierno peronista, un trabajador inscripto, con toda formal, con todas las leyes, con su sueldo no llega a fin de mes. Vayamos en la distribución. Y esto lo han dicho muchos compañeros. Digamos, lo que pasa es que tal vez fue por no una visión política, sino por incapacidad Mm. de tomar, o falta de valentía para hacerlo. Mm. Pero ahora, digamos que ya no tiene sentido clavarse puñales por lo que no logramos hacer, ¿no? Ujú. Juan. Me parece que la naturaleza de las disputas es distinta. Nosotros, cuando fue el gobierno del Frente de Todos, del cual yo fui parte, dimos una lucha contra el acuerdo con el FMI. Yo por lo menos pertenecía al grupo de compañeras y compañeros que estuvimos en contra del acuerdo que firmaron Alberto y Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. También criticamos que se cortara el ingreso familiar de emergencia y reclamábamos su continuidad. Incluso hicimos un plan de lucha por el salario básico universal. Pero si te fijas, las discusiones tenían que ver con discusiones donde nosotros planteábamos la necesidad de tomar medidas populares a favor del pueblo y de no ir a un acuerdo con el fondo que era inflacionario y que iba a generar resultados negativos, como finalmente ocurrió. Y bueno, también Macri y el FMI son los que nos llevaron finalmente al triunfo de Javier Milei. Entonces me parece que las conclusiones quedan claras. Ahora estamos en una nueva situación que requiere que nos unamos todos los opositores para ponerle un límite constitucional a Milei, porque lo que está haciendo Milei es el intento de ejecución de un plan de genocidio económico. En sus primeros 4 meses de gobierno ha generado un daño inconmensurable. Hoy tuvimos el fallecimiento de María Teresa Troiano, Sí. una mujer con melanoma grado 4 que falleció porque el gobierno dejó de asistir con medicamentos de alto precio a personas con cáncer y falleció hoy. Nosotros habíamos recibido a su marido en la Cámara de Diputados ya hace 2 meses, veníamos exigiéndole al gobierno que restableciera la atención de la DATSE y dejó de asistir, por lo cual, más allá de los debates que hayamos tenido, tanto dentro del Frente de Todos como incluso los debates de Unión por la Patria con el radicalismo, con el bloque de Pichetto, ahora tenemos que entender que tenemos enfrente algo que requiere que nos juntemos todos de inmediato y le pongamos un límite constitucional y un freno de inmediato. Ahora, pero Héctor, y le extiendo la pregunta a Juan también. El gobierno dice, los que están confundidos son ustedes, porque a mí la gente me banca. Digamos, yo hago el ajuste, como dice Milei no lo oculta, yo hago el ajuste más grande de la historia del mundo y la gente aplaude. ¿Qué ven ustedes en la calle? Dos y acá? cosas. A ver. Quiero retomar algo que decía Juan, cuando habló del acuerdo con el FMI. Esto significó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Sí. O sea que había reacciones. Y para venir a hablar un poco más de la actualidad, yo creo que hay que abrir los brazos en este momento, a tratar de generar un espacio más amplio, digamos, tratando de conversar, porque hay evidentemente matices, diferencias que hacen que no estemos todos juntos. Bueno, ¿cómo se pueden tramitar con un programa fundamentalmente de reivindicaciones claras, concretas, en tiempo, todo tiempo, modo y lugar, bien circunstanciado, porque si bien el pueblo todavía no está del todo convencido de lo que está pasando. Las encuestas no están para que nos alegremos de que ya hay claridad. También quiero decir que la primera reacción contra este gobierno fue de las bases. ¿Se acuerdan los cacerolazos por el decreto 70/2023? Y eso reaccionó espontáneamente.
no fue la clase dirigente la que comenzó. Esto no es hostigar a la clase dirigente, sino reivindicar la actitud del pueblo. O sea, vos no ves que la gente lo esté bancando al presidente, al menos al nivel que el presidente dice. Lo que el presidente dice puede ser una ilusión, pero aparte es insólito. Lo digo con mucho respeto a quienes lo votaron. Pero es insólito que una persona con tan poca militancia, con tan poca dedicación a la función, sea el presidente de la nación. Alguien que incluso, yo soy muy respetuoso de la voluntad del pueblo, pero cuando el presidente viola la Constitución, yo tengo más obligaciones, no solamente como militante, sino porque soy abogado. Porque hasta a los laboralistas no se piensan que somos abogados de trocha angosta. Yo pues hice también un posgrado en Derecho Constitucional, o sea que puedo hablar un poquito más. Milei dijo, ¿qué es eso? La justicia social es una fantochada, eso no existe. Bueno, es el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que le da esa categoría al principio de justicia social. Bueno, es insólito lo que nos está pasando y nos obliga a meditar mucho más que lo que humanamente podamos. Ahora voy a ir con el tema CGT, pero Juan, antes, tiene razón el gobierno cuando dice tengo mucho apoyo popular. No me jodan porque yo saqué el 56%. No. Y a otro cuento. Primero, nosotros no miramos los números de las encuestas. Nosotros miramos los números del daño que le está generando Milei al país y al pueblo. Entonces vos ves que él no solamente no resolvió la inflación en pesos, sino que inventó la inflación en dólares, y en los primeros 100 días el arroz te aumentó más de 100% en dólares. Ves que a partir de eso pulverizó los salarios y hoy la CGT denuncia que los salarios están al mismo nivel que en 2002, incluso hay informes que indican que está como en el 2001. Está al nivel del final de la convertibilidad. Bueno, tenés un informe de UNICEF que te dice que se termina el primer trimestre con 34% de indigencia infantil. Y así como eso, muchos otros números. La faceta más cruda de todas. Jubiladas y jubilados que no pueden comprar los remedios que les recetan sus médicos, con el riesgo mortal que eso implica. Esos son los números que nos guían a nosotros a la hora de afrontar al gobierno. Sí hay encuestas que indican que él mantiene alrededor de un 50% de apoyo de la población, lo cual indica que el otro 50% está en contra. Pero de todas formas lo que nos guía es el hecho de que él dijo que iba a aplicar una medicina para resolver la inflación y generar crecimiento económico y estabilización, y lo que está haciendo en realidad es envenenando al pueblo y al país, hundiéndonos en una depresión económica. Bueno, por eso nosotros decimos que tenemos que enfrentar al gobierno. Por eso está muy bien que haya un segundo paro nacional de la CGT, por eso está muy bien que haya una marcha nacional universitaria el día 23 de abril, multitudinaria en todo el país contra el recorte presupuestario para las universidades, y por eso la oposición se tiene que poner a tono con ese sector de la población que se moviliza. Vos fíjate, Milei, lo último que te digo, Milei se fija en los números de las encuestas. Nosotros también nos fijamos en el hecho de que las movilizaciones contra Milei son históricas, tanto en tiempo como en número. El paro nacional más temprano en la historia de un gobierno, a un mes y medio, por la velocidad y la profundidad de la agresión contra el movimiento obrero. La marcha del 24 de marzo, todos los organismos me dijeron que fue la marcha más grande de que arrancaron las marchas del 24. Sí. La marcha del 8M, las mujeres y las disidencias, multitudinaria frente al Congreso y en todo el país. El movimiento piquetero que sale a la calle, aun cuando lo amenazan, lo reprimen, le dicen el que corta no cobra, lo persiguen judicialmente, lo desprestigian mediáticamente, y aún así el movimiento piquetero viene de varias jornadas de lucha, los estatales con su paro nacional, la UOM con una lucha histórica. Paolo Roca diciendo que esto no pasó en 30 años lo que está haciendo la UOM. Los paros de 24, 42, 72 horas, las marchas por la dignidad. En Santa Fe hay un lío bárbaro, en Villa Constitución. Entonces, es un pueblo para estar atentos. Ese es el pueblo que nosotros miramos para está complicado. Tenemos una placa para ver el detalle de las decisiones que tomó la CGT, porque ustedes saben que ayer hubo una reunión del gobierno con la CGT y hoy definieron acciones determinadas, ahí lo estamos compartiendo, un plan de acción que incluye primero la participación en la marcha universitaria, que va a ser el 23. Esta marcha me parece que va a ser muy masiva, ¿eh? Ojo con la marcha universitaria, porque inclusive hay sectores de la oposición, si querés, pro gobierno, que también van a ir. Obviamente el radicalismo va a estar presente en esa marcha, me parece que va a ser una marcha muy, muy importante. Le están corriendo como la mirada de esa marcha, me parece que esa sí va a ser una marcha grande. Hay universidades que ya están denunciando una crisis total en el interior del país, así que atención. El 1 de mayo, Día del Trabajador, una movilización convocada por la CGT al Monumento del Trabajo, y el 9, el paro general, que es el segundo. Vamos a escuchar antes de preguntarles a ustedes sobre qué es lo que está pasando con esto, porque ya obviamente la CGT anunció un paro y hubo reacciones oficiales
Dos más precisamente. Primero, la del vocero presidencial Manuel Adorni. Mirá. La reunión efectivamente fue no solo en buenos términos, sino que, como definió usted, quedó demostrado que el canal de comunicación está abierto, la reunión fue amena, no solo se habló de temas laborales, por supuesto es el tema principal porque claramente representan trabajadores, es razonable que el tema de mayor interés esté puesto en lo laboral. Estuvimos de acuerdo en que las leyes laborales, el sistema laboral argentino necesita una modernización. Y en eso estamos todas las partes de acuerdo. Así que entendemos, por supuesto que la inflación fue un tema que estuvo sobre la mesa, está claro que es una realidad, que la vengo contando yo casi a diario de lo que pasa con el incremento de precios desde hace 20 años o 21 años en la República Argentina. A tu pregunta si va a haber paro o no, la verdad es que no lo sé, ni soy quien tome esa determinación, ni soy quien pueda sacar, nosotros no sacamos conclusiones, sino que simplemente nos atenemos a los hechos y observamos la realidad. No vemos razón para que efectivamente haya un paro, no la vimos antes, luego de tener la charla que tuvimos, entendemos que no, que el paro no, efectivamente no va a existir. Bueno, muy bien, ahí Adorni decía que el paro no va a existir, el paro se convocó después. Mirá lo que te voy a mostrar, Héctor. Habló José Luis Espert, en realidad no habló, tuiteó o exió, porque esto es un mensaje de la red social X. ¿Sufrir tanto para escuchar? ¿Cómo? Me hace sufrir escuchando la Espert. Es verdad, tengo otro castigo, adelante. Castigo para hacerte que serían latigazos después de esto, pero vas a tener que bancarla. Alberto Fernández, que fundió a medio mundo dejando un tendal de gente en la calle con su cuarentena cavernícola e inflación y pobreza explotando, ni un paro en 4 años, dice Espert. Milei, que evitó la hiper, que le dejó plantada a Alberto, ya van 2 paros en solo 120 días de gobierno. Basuras, dice Espert. Héctor, 2 preguntas. Pues ya, ¿Hay escenario para un paro o no? Adorni dice no hay escena para un paro. Mira, la sorpresa que yo tuve y milité en todos los 24 de marzo fue este último 24 de marzo. No conozco ninguna otra experiencia igual en lo que fue cuantitativamente y cualitativamente el paro del 24 de marzo. O sea que por eso creo que sí, que va a tener todas las decisiones que tomaron los compañeros de la CGT, fundamentalmente ahora, van a tener mucho acompañamiento popular. Económicamente, porque obviamente vos sabés que hay una discusión, algunos dicen la CGT se apura, no se apura, vos sos un histórico del movimiento peronista y de la CGT también. ¿Te parece que el escenario está dado para un paro, que había que esperar, que todavía no? No. Algunos le pecan por exceso y otros por defecto en la apreciación de esto. Yo creo que está bien. Un paro no se puede, es difícil, salvo que sea una cosa tremenda lo que haya ocurrido. Necesita planificación, acuerdos, etcétera, etcétera. Sí. Pasó con el primero, que decían poner la fecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando dijeron, creo que con una anticipación de 15 días fue el paro que realizó la CGT. Pero está bien. Lo importante es que haya expresiones de rechazo y acompañando incluso aquello que nuestro pueblo está sufriendo ahora. Entonces, digamos, hay que ser muy tolerante. Yo soy siempre tolerante con el que piensa distinto, pero cuando son trabajadores, más tolerantes todavía. Sí. Ahora, Héctor, la CGT se sumó al debate de reforma laboral. Es un tema que está dando vueltas. Sí, no, pero eso, ojo como publican las cosas. Porque esto que la CGT haya dicho que está de acuerdo con la modernización laboral, no sé si es cierto, pero yo quiero una reforma laboral, por supuesto, distinta a la que plantean ellos. Yo quiero que se concrete el derecho constitucional para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas con control y colaboración. Creo que llegó el momento de reducir la jornada de trabajo. Es decir, en esas reformas creo. Y eso sería moderno. Que además la definición de moderno es lo nuevo, no lo bueno, ¿no? Sí. Entonces, me parece que están vendiendo pescado podrido con esto de que está de acuerdo con la modernización. O sea, porque la interpretación, sí. A ver, ¿cuál es la interpretación? Da lugar al engaño, ¿no? ¿Y qué es lo que interpretás vos del apoyo de la CGT? Yo creo que la CGT está tomando la bandera que tiene la obligación de tomar. ¿Qué son? Respecto a la reforma laboral. El paro, la movilización, la adhesión con otros
espacios que están saliendo a la calle para pelear. Está bien. Parece que hay una actitud de la CGT, una actitud opositora al gobierno, por Sí. más reuniones que tengan en la Casa de Gobierno, ¿no? Ahora el gobierno lo que dice es lo que en general dicen casi todos los gobiernos que quieren hacer una reforma laboral de ese estilo, que es yo necesito mejorar las condiciones para que el sector privado contrate. ¿Eso a lo largo de la historia alguna vez ocurrió, digamos? ¿Vos le mejoraste las condiciones? Es un verso total. Te doy alguna estadística vieja incluso para mostrar que el mejor ejemplo es lo que pasó en la Argentina. Pues esto en otras latitudes también se dice. 1988 la desocupación estaba en un 6 y 8%. Menem se larga con aquello que se llamaba nuevas modalidades de contratación, que con mucha inteligencia los trabajadores lo bautizaron como los contratos basura. Bueno, de ese 6 y 8%, en el 95 sube al 18%. La verdad que no pueden explicar con datos fehacientes estas afirmaciones. Son engañosas. Juan. No, me parece que lo que dice Héctor es muy correcto. Hay que fijarse en lo que está haciendo efectivamente la CGT, y la CGT está denunciando al gobierno por no homologar las paritarias y exigir la homologación de las paritarias, denunciando al gobierno por este ajuste demencial y descontrolado, reclamando también la anulación del DNU, lo cual me parece muy importante porque hay un clamor del movimiento obrero que le está diciendo a todos los diputados y diputadas que tenemos que votar en contra del DNU, y el movimiento obrero y popular tiene que saber que en el bloque Unión por la Patria cuenta con 99 diputadas y diputados nacionales que vamos a votar en contra, y que hay que dirigirle el reclamo a los otros bloques opositores para que sean opositores y comprometan su voto. Entonces, la actitud que está teniendo la CGT es de oposición al gobierno, y también es un factor que puede servir para ordenar a la oposición, porque vos fíjate que el gobierno, ¿cómo reacciona frente al paro de la CGT o frente a todo proceso de lucha popular? Reacciona impermeable, reacciona agrediendo, atacando. Ellos piensan que se fortalecen atacando la movilización popular. Es otra expresión de su desconexión con la realidad, es otro síntoma de debilidad. Ahora, del lado de la oposición, de los que no son de Unión por la Patria, hay cierta vocación democrática, hay cierto reconocimiento de la realidad. Por algo hubo otros bloques que votaron en contra del DNU en el Senado, por algo hubo otros bloques que votaron en particular en contra de la ley ómnibus en diputados. Entonces tenemos condiciones para que, si la CGT, Movimiento Popular, direcciona su reclamo hacia ese sector de la oposición, reordenemos la oposición para que tomemos todas las medidas que tenemos a disposición, de acuerdo con los instrumentos democráticos, para ponerle un límite a mi ley. Daer y Moyano Quiero sobre... recordar, Sí, perdón. dale. Quiero recordar que fue la CGT la que inició una acción judicial para suspender los efectos del decreto de necesidad de urgencia 70/2023. Y lo logró. Fue la CGT, ¿eh? Sí. O sea, una prueba más concreta de que se puso a la cabeza. Vamos a compartir lo que decían Daer y Moyano sobre el paro. Y el día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Hoy fueron los dos abogados del gremio a la Secretaría de Trabajo, y lo único que propuso el gobierno sigue atacando a los trabajadores, es que te homologo las paritarias, pero mayo y junio tenemos un techo de 2%. Eso es lo que le van a ofrecer a todas las organizaciones gremiales por pedido de Caputo. Este dato que da Pablo Moyano es interesante. Héctor, ahí te escucho. ¿Qué estabas diciendo? Que pasa un chivo. Dale. Con el tema de la homologación, es crónica de una muerte anunciada. Porque no hay un derecho a no homologar por parte del gobierno, en primer lugar. Explica un poquito eso, porque no queda bien claro cómo es el sistema. A ver, la paritaria es, o sea, una negociación entre la empresa y el sindicato y el gremio. Ahora, ¿el Estado qué hace en el medio? ¿Por qué Caputo dice yo no lo homologo? Yo te cuento. A ver. No hay derecho a no homologar. Hay dos posibilidades. Que el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo en este caso, homologue, y si no, la ley, esto es literal lo que dice la ley. Si no se obtiene la homologación, a los 30 días corridos de la firma del convenio, queda homologado de hecho. O sea, por eso digo que a lo sumo habrá que esperar 20 días corridos, pero la homologación viene. Se hace solo.
Se hace automáticamente, transcurrido 30 días corridos, no hábiles. Sí. Es decir, de la firma del convenio, Sí. si en 30 días corridos no se homologó, se homologó. Lo que plantea Caputo es, yo no quiero ninguna paritaria que esté por arriba de un dígito. Esa es la línea que baja. Decirle que le fije esos precios, esos límites a los medicamentos, a los precios de la comida, a los servicios públicos. Que los límites él dice que está alineando precios y salarios. Él dice, yo estoy alineando precios y salarios. Ya no es escalera y ascensor. Ahora los precios van por el ascensor y están presos en el sótano los salarios. Se perdió el 25% de la capacidad adquisitiva del asalariado argentino. Sí, lo que pasa que ahí, Juan, el tema es que el gobierno parece que no le alcanza solamente con el ajuste sobre los precios. Algo está pasando. O la cuenta no está dando, mañana vamos a ver cuál es el indicador de marzo, pero si también está pisando los ingresos es que claramente hay algo falta. Sí, está fracasando todo su esquema económico. Vos lo escuchás a Broda y te dice no tienen plan de estabilización y este ajuste es tosco. Lo escuchás a Melconian y te dice este modelo todavía no nació, es un modelo no nato. El FMI mismo le dice el ajuste que están haciendo es un ajuste de cantidad pero no de calidad. Los neoliberales te están diciendo esto así no va, esto está fracasando y esto es inviable. No le cierran los números, le cae la recaudación, no le entran los dólares que ellos pretenden que les entren. Decían que el fondo les iba a dar 15.000 millones de dólares para financiar el levantamiento del cepo, eso no existe. La guita del campo tampoco va a estar porque además encima hay una crisis con el maíz en particular. Entonces tenés un montón de elementos donde cae la recaudación, no entran los dólares y por lo tanto no tienen las condiciones económicas que ellos esperaban. Bueno, eso está llevando más temprano que tarde a un colapso de todo el esquema económico y un fracaso de todo el esquema económico del gobierno. Por eso para nosotros es urgente una discusión en serio en la oposición. Yo escribí un documento que titulamos Tesis de Abril, que lo publicamos en nuestra página web, el que esté mirando y lo quiera leer es www.elpiquetero.org, y en esas tesis de abril nosotros hacemos un llamado de atención a toda la oposición para que le pongamos un límite constitucional a Milei ahora, porque es urgente, es necesario y hay que hacerlo ya, porque frente al fracaso, lo único que hace él es acelerar en el delirio. ¿Viste cuando él dio el discurso de apertura de sesiones legislativas que dijo frente a los obstáculos acelero? Y si quieren conflicto, conflicto tendrán. Y después cuando el Senado votó en contra del DNU sacó un comunicado diciendo, bueno, si quieren confrontar va a haber confrontación. Él se sigue peleando con todo el mundo, hasta con los propios, como verificamos esta semana en la Cámara de Diputados. Entonces, esto no puede llegar a ningún lado positivo. Ya mismo tenemos que coordinar todo lo que somos opositores, ponerle un límite, discutir para que en las de medio término del año que viene le ganemos la elección a la alianza anticonstitucional de la Libertad Avanza y el PRO y construyamos una alternativa política de poder, de gobierno, con vocación presidencial para mostrar a nuestro pueblo que hay algo distinto que esto. Héctor, vos decías el peronismo... Sí, dale. Una pequeña observación con aquellos que se llaman opositores amigables. O sos opositor o no sos opositor. Pero estos opositores amigables parece que en realidad lo que esconde el trasfondo es unas negociaciones chiquititas y realmente no trascendentes y que no tienen en relación con la necesidad del pueblo, ¿no? Entonces, que abrir los brazos, sí, pero no estamos afiliados al sindicato de Giles, ¿eh? Abrir los brazos a aquellos que realmente tengan conducta, tengan convicción y tengan, digamos, consecuencia con lo que estamos hablando, ¿no? Como dice, déjame agregar otra cosa, como dice Héctor, sí, es o sos opositor o sos oficialista, no hay medias tintas. El Pacto de Mayo es para hacerte oficialista y traicionar a tu provincia y traicionar a tu pueblo. Entonces, o sos opositor y votás en contra del DNU, de la ley base, y haces un acuerdo federal parlamentario para votar leyes a favor de la gente, o sos oficialista directamente. O sea, ustedes dicen, como dicen muchos dirigentes del peronismo, acá no puedes estar de acuerdo con nada. Con este gobierno. Es que el gobierno no te propone un acuerdo y una negociación a nadie. El gobierno te dice subordinate, te extorsiono, disolvete atrás mío y hacete oficialista. Héctor. La verdad que yo no diría no puedes estar de acuerdo con nada. Si de repente da un aumento de sueldo general, si de repente toma alguna medida, estaré de acuerdo. Es decir, seguiré siendo opositor, pero si realmente hace algo que en beneficio del pueblo, no lo voy a criticar. Pasa que, perdón, vino con un plan de genocidio económico. Eso, a los entonces compañeros no vamos a estar de acuerdo con a eso los compañeros nunca. que dicen eso, que se queden tranquilos que esa opción no va a existir. La opción no va a ser nada amigable. Ahora quiero ir más a lo político, pero antes, el secretario de Trabajo del gobierno actual es Julio Cordero. Julio Cordero es un ex dirigente, bueno, todavía sigue siendo dirigente de la Unión Industrial,
y fue funcionario en Techín, la empresa de Pablo Roca. Sí. Vos que tenés experiencia en haber recorrido carteras laborales, conocés abogados laboralistas que también trabajan para empresas, en su momento has debatido mucho con Daniel Funes de Rioja, que es el actual presidente de la UIA y Sí. que también es laboralista. ¿Qué podés decir? A Cordero también lo conocí. A Cordero lo conoces. ¿Y? Sí, 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 sí. Con lo que tenía, es un abogado que siempre defendió empresas. Con los anteriores que nombró, lo curioso que se fueron, son un hombre y una mujer, Yacín y Sueldo. Sí. Fíjense, ¿no? Yacín sí. Sueldo. Sí. Pero ellos sí fueron engaños. Está bien, Yacín jugó con Macri en su momento. Ujú. Pero y es laboralista. Ujú. Algunos pecadores en el laboralismo hay. Sí. Sí, 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 sí. Y que haya sido elegido para ponerlo al frente del Ministerio de Trabajo. Secretaría de Trabajo ahora, Sí, secretaría. ¿no? No es poca cosa, degradar. Sí. La Constitución manda otra cosa, pero estos muchachos, la Constitución no ¿Quién fue el existe. último ministro de Trabajo bueno que conociste vos? Y Tomada, seguramente. Carlos Tomada. Carlos Tomada. Ujú. Hace tiempo, ¿no? Bueno, fue uno de los pocos ministros que le duró toda la gestión. Bueno, 12 años, los Sí. 12 años con Néstor y con Cristina. Ujú, ujú, ujú. Los 12 años gloriosos, la verdad que cuando uno recuerda esa época, pensar que todavía nos quejamos. Yo voté una vez en contra de mi bloque Mirá. con la ley de accidente de trabajo, Mirá. por supuesto, conversando con mi bloque. Yo era presidente de la Comisión de Trabajo en ese momento, ofrecí la renuncia a la presidencia de la comisión, me dijeron de ninguna manera y presenté un proyecto propio. Fue la única vez, Mirá. la única vez. De Bien. todas maneras, también quiero decir, nosotros todavía tenemos, lo digo en voz baja porque me da calor, todavía tenemos 20 leyes laborales que nacieron en la dictadura militar y no las pudimos derogar. Ujú. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Nombrar alguna? Hay algo que terminó para siempre, Sí. que es la indemnización mínima por despido. Al día de hoy sigue así. No quiero contar la historia, pero siempre fue superior, siempre hubo un mínimo mayor al mes de sueldo, Ujú. salvo acá, salvo con la 25.8 de 37, que fue Sí. un gobierno nuestro, ¿no? Ujú. Incluso quiero decir que cuando discutíamos los proyectos, la parte esa me venían los borradores con signos punteados, sin decir Mirá. cuál era la expresión, venían con el cuchillo bajo el poncho. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que ahora, Héctor, te voy a despedir y agradecerte, pero antes te hago una última pregunta. Vos planteabas el tema participación en las ganancias. Con la crisis que hay, esa la veo difícil, porque ahora más que mucho para repartir no hay, O sea, sacando los sectores petroleros, mineros, en la industria que vos conocés bien, está muy difícil el tema, Escúchame, no importa, son pocos, pero que participen. Mm, ¿Por qué no? sí. Algunos, vos sabés que algunos decían que no, que esto de la participación en la ganancia complica a los trabajadores con la dirección de las empresas. Mirá, la víscera más sensible es el bolsillo. Sí. Si se logra hacer pocas empresas, bueno, mala suerte. Pero si eso es una manda constitucional. Sí, 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 sí. Mira, te voy a sacar una preguntita más. Vamos a ver la placa de la reforma laboral porque al radicalismo lo han sumado en las últimas horas a la consulta de la reforma laboral. Y vamos a ver una placa que tiene los datos de qué es lo que cambia, o qué es lo que le agrega el aporte radical a esta historia. Ahí lo estamos viendo. Eliminación de contribuciones solidarias, se extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses, se reducen las multas por falta o deficiente registración laboral y se agravan las penas por despido por discriminación. Abuelo de pájaro, ¿qué ves ahí? Debilitar a los sindicatos, pues le quitan recursos. Sin recursos es difícil, ¿no? Se hace más difícil la lucha. Y bueno, y le quitan derechos a los trabajadores, obviamente, ¿no? O sea, no ves nada positivo ahí. No hay absolutamente nada positivo. Poneme la placa de vuelta por si hay algo que... Ahí está, mirá. ¿La estás viendo ahí? Eliminación de contribuciones solidarias. No. Mirá, esto de la reducción de las multas, Sí. ya he discutido mucho, pero no hay obligación sin sanción. Si un empresario viola la ley, tiene que tener una sanción, si no, esa obligación... Este es un principio jurídico para todos, ¿no? Sí, sí, No sí. solamente para el derecho laboral.
no hay nada que pueda rescatar. Y esto, otra cosa, bueno, el proyecto originario extendía el periodo de prueba de 3 a 8 meses. Sí. Ahora lo están bajando a 6. Yo decía, si un empleador necesita 8 meses para saber si un trabajador está capacitado o no, al que hay que despedir es el empleador, por incapaz. Sí. Vos, además, en 3 meses, que es un periodo de prueba donde el cual, históricamente es esto, ¿no? Se puede despedir al trabajador sin pagar, sin causa y sin pagar la indemnización. Con 3 meses lo hacen para ver si se adapta a la necesidad de la empresa. Pero con 3 meses es más que suficiente. Héctor, te agradezco la participación y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Fue un placer, y además estar con Juan Martino, que es un joven viejo luchador. Te iba a decir que este viejo es un pibe, che. Un abrazo grande. No, por eso. Me corregí rápidamente. Muy bien. Lo peor que puede pasar es ser injusto, ¿no? Es verdad. Gracias, Héctor. Saludos. Juan, quería hablar un poquito de política. Pareciera que en el peronismo hay un problema, no sé si de liderazgo, pero sí de figuras. Que, a ver, si vos hoy tuvieras, y muchos en los análisis dicen, bueno, el único beneficio que tiene Milei en el escenario de ajuste es que el partido que más votos tiene, que sacó 45% de los votos, que es un montón de votos, es el peronismo, hoy no tiene a nadie que capitalice como dirigente político el enojo que tiene la gente. Y uno cuando recorre el espinel de los directivos ve que mucho no hay, digamos. ¿Qué pasa ahí? Me parece que no es el problema de que haya una sola persona hoy en día. Sí pienso que hay puntos de apoyo importantes en los cuales respaldarnos. Por ejemplo, el gobernador de la principal provincia del país, Axel Kicillof, en su discurso de apertura de sesiones legislativas hizo un planteo de 7 puntos proponiendo ejes de reagrupamiento de toda la oposición a nivel nacional, especialmente a los gobernadores y a los intendentes. Bueno, eso es muy importante. El documento de Cristina de 33 páginas fue un planteo para que los gobernadores saliesen con mayor fuerza a enfrentar al gobierno en Milei y eso fue positivo. El gobernador de La Rioja, Quintela, hizo directamente la presentación en la Corte Suprema para que determine la inconstitucionalidad del DNU. El bloque de diputadas y diputados estamos unidos votando en contra de las iniciativas del gobierno, bueno, y el bloque de senadores logró votar en contra del DNU, nosotros logramos la caída de la ley ómnibus. Entonces, creo que hay puntos de apoyo. Es cierto que hay que dar una discusión porque primero desde Unión por la Patria, después habrá que discutir con el resto de la oposición, tenemos que ofrecer liderazgos que muestren vocación de presidencial directamente, no de autoproclamación de candidaturas, sino mostrar liderazgos que se prueben en la lucha contra Milei, en ponerle un límite a Milei y que el pueblo vea, sobre todo el pueblo que está en contra del gobierno, que de este lado ofrecemos una alternativa de poder. Bueno, tan importante es ese debate que, como te decía antes, escribí un documento, se llama Tesis de Abril, lo vamos a publicar como libro el lunes, porque entendemos que hay que dar una discusión en serio para lograr estos resultados. Ahora, creo que hay que reconocer que nos apoyamos en determinados elementos sobre la base de los cuales podemos avanzar y que tienen que surgir y desarrollarse los liderazgos que tienen que coordinar para enfrentar a Milei. Otro caso es el caso del compañero Sergio Massa, que fue nuestro candidato a presidente, que con esa autoridad también puede convocar un reagrupamiento de gobernadores y creo que ya 4 meses de gobierno son tiempo suficiente para que él salga a hablar y él mismo ofrezca su liderazgo al servicio de eso, como lo viene haciendo Kicillof, como lo vienen haciendo otras compañeras y otros compañeros. De hecho, perfectamente nosotros podríamos haber ganado en primera vuelta, si no se desdoblaban las elecciones provinciales y si no perdíamos tiempo en una paso innecesaria y estábamos todos juntos desde el principio advirtiendo el riesgo que implicaba un triunfo de la derecha, esas 3 puntos que nos faltaron para ganar la primera vuelta los podríamos haber logrado. Bueno, eso fue con Massa a la cabeza, él tiene esa autoridad. Entonces ahí tenés liderazgos que pueden ponerse al frente y coordinar entre sí para poder enfrentar al gobierno y generar una masa crítica de gobernadores, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, 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 para construir una alternativa, que igual no alcanza con la Unión por la Patria, porque somos primera minoría en la oposición. De hecho, no tenemos los votos suficientes en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entonces, tenemos que también ir a un planteo hacia los otros sectores opositores. Ahora te voy a preguntar, después de esta nota que tenemos, si tienen que ir a una posición ideológica un poco más amplia, digamos, ¿eh? En algún momento uno dice, che, somos muy sectarios, la Cámpora hace esto, este hace lo otro. Déjame que charle primero, vamos a sumar a la mesa, porque obviamente estuvimos hablando del paro de la CGT. Omar Plaini es el dirigente importante del gremio de los canillitas, exdiputado y obviamente integrante de la CGT. Omar, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Omar, una primera aproximación sobre el paro.
Hay algunos que dijeron, cuando vieron la foto de la CGT con el gobierno, arreglaron la paz. Bueno, un día después vino la decisión de un paro nacional. ¿Cómo fueron estas horas? Bueno, estas horas fueron la misma dirección que venimos hablando. Siempre no va a faltar alguno que diga lo que no es. Eso es muy habitual, sobre todo en una época donde la difusión, la información y la comunicación vuela a velocidades superiores a la del sonido, así que siempre va a haber alguien que diga cualquier cosa sin entender nada. La CGT va a cumplir 94 años de historia, aún con sus claroscuros. Es el sector de poder más importante que tiene la Argentina, porque congrega 224 federaciones nacionales y 77 regionales a lo largo y ancho del país. A ver, ayer por primera vez el gobierno se dispuso a dialogar, a conversar con una representación de nuestra confederación. Allí los compañeros y las compañeras que fueron muy claros en los planteos, y estaba claro porque se dijo en la mesa, se habló con total transparencia, que nosotros hoy teníamos una reunión de consejo directivo donde íbamos a abordar el tema de la movilización, o la marcha, mejor dicho, el 1 de mayo, y también la posibilidad muy cierta de una medida de acción directa frente a las medidas nocivas que podríamos estar 2 horas hablando, que está llevando adelante este gobierno desde el mismísimo día que asumió, que lo dijimos también nosotros, que todas esas medidas nocivas iban a ir generando conflictividad cada vez mayor, y es lo que está sucediendo. Así que nosotros, en defensa de esos intereses profesionales que nos corresponde, y también de cuestiones centrales como, no sé, la defensa, por ejemplo, de la universidad pública, que de hecho nosotros hoy decidimos acompañar el 23 la movilización que va a hacer el sector universitario, porque estamos convencidos que lo que están defendiendo es una causa justa que tiene que ver con nuestra historia, con lo nacional. Así que, por lo tanto, bueno, allí hubo unanimidad en llevar adelante el paro el 9 de mayo, va a ser un paro total de 24 horas, y la marcha al Monumento al Trabajo que vamos a realizar el 1 de mayo. ¿Hay algún sector que dice, sobre todo los más vinculados al gobierno, obviamente, es muy pronto? José Luis Espert decía recién, Alberto Fernández no le hicieron un paro en 4 años y acá hicieron 2 en 100 días. ¿Qué puedes decir de eso? Primero que es erróneo lo que dice este señor provocador serial e insultador serial, porque además es muy mal educado, muy respetuoso. Tendría que tener un poco más de respeto. Y no es verdad lo que dice, hoy me lo decía un colega de ustedes también de La Nación Más. Imagínense si la Confederación General de Trabajo en los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia, hubiéramos realizado un paro. ¿Un paro a quién le hacíamos? ¿A la luna? ¿A nadie? Porque estábamos todos encerrados en nuestras casas. Al contrario, el movimiento sindical colaboró en aquella decisión de acompañar ese momento que se vivía, el propio gobierno nacional, con distintas medidas que fueron para los trabajadores, para los empresarios, asistió con varias herramientas del Estado. Así que contemos 2 años en todo caso. Y en esos 2 años quizás nosotros, en el momento más álgido que fue el acuerdo con el fondo y que teníamos diferencia con Martín Guzmán, no tuvimos quizás ahí un poco más de osadía, porque después ya vino la etapa prácticamente que asume Massa, y que Massa sí hizo una gran gestión, porque incluso logró algo que no había logrado ningún gobierno nuestro, y mucho menos extraño, sacar ese injusto y mal llamado impuesto a las ganancias, que era un impuesto al salario de los trabajadores y las trabajadoras. Nadie había hecho antes eso, así que yo escuchaba recién que ustedes decían de Massa. Sí, obviamente Massa tiene todas las condiciones de un jefe de Estado, pero bueno, si nosotros no hubiéramos hecho tantas cosas que no hicimos bien, entre otras, haber suspendido, haber dejado las pasos en el momento, esta cuestión que cada uno cuida su territorio y después vamos en elecciones que cada uno trata de salvar lo suyo. Y como decían bien ustedes, en la primera vuelta nosotros tranquilamente, si se hubieran unificado las elecciones nacionales, no tengo ninguna duda que hubiéramos ganado cómodo por más de 10 puntos, pero bueno, ya ahora es hablar con el diario del lunes. Esto demuestra que sigo siendo canillita y ya no tiene mucho sentido. Omar, vos mencionabas el tema de impuesto a las ganancias, que es interesante porque ahora la discusión está puesta en ver qué votan para ver si vuelve la 4ª categoría o no, que hoy está eliminada. En el caso de que vuelva, eso va a ser un golpe muy duro al bolsillo de los empleados que dejaron de pagar, que en su momento tuvieron un beneficio y tuvieron un ingreso creciente de entre 20 y 30 puntos con la quita de la 4ª categoría. Es un tema que para la CGT es importante hoy.
Es trascendente, de hecho es el elemento con el cual está extorsionando a casi todos los gobernadores, salvo honrosas excepciones de compañeros, que está extorsionando el gobierno de Milei para darle un mastiquín con respecto a la coparticipación, y quiere ir por allí, atacando a quién, a los trabajadores como siempre, porque la casta no paga nada, la que está pagando el ajuste son los trabajadores y las trabajadoras, así que nosotros hemos hablado precisamente también el día de ayer a la mañana con senadores, con senadoras de nuestro bloque de UP, y ellos están contestes a esto, digamos, están firmes en ese sentido, es que nosotros no vamos a aceptar que se vuelva a reiterar algo que nos costó décadas, incluso discusiones muy profundas y hasta confrontaciones con gobiernos propios nuestros, ustedes lo saben, Sí. Nos ha pasado porque eso es injusto. ¿Por qué no pagan los que tienen los activos en el exterior? ¿Por qué no hacemos un gravamen a las grandes fortunas? Una sola vez hicieron y casi extorsionados en el gobierno de Alberto Fernández. No, le apuntan a la clase trabajadora y encima lo quieren llevar en armar una polinomia con un techo bajísimo en la cual van a ser otra vez más de 1 millón de hombres y mujeres que van a aportar. ¿Por qué no aportan los que tienen los fondos en el exterior? Que no son los trabajadores, esas grandes fortunas, esa deuda externa completa, igual que la que tenemos, que está en el exterior del país. ¿Qué no le cobran a ellos? Entonces, por eso digo la valentía y el coraje que tuvo y la decisión que tomó Sergio Massa, yo la voy a reivindicar absolutamente siempre, porque él fue el hombre que se animó a llevarlo adelante, lo prometió y lo cumplió. Te hago una última, Omar. Recién Héctor Recalde decía, es el momento de abrir los brazos para el peronismo. Y yo acá charlaba con Juan, que pareciera que le falta un liderazgo concreto, e incluso figuras que puedan representar o canalizar el enojo que un sector de la sociedad tiene con Milei. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, nadie tiene el peronómetro, pero yo te voy a decir algo que alguna vez usó de Carril. Más peronista que yo, Juan Perón. A mí lo que me parece que nosotros debemos revisar muchas cosas hacia el interior, porque nosotros parece que estos últimos años, cuando avanzamos en nombre del progresismo. Y cuando viene la derrota, retrocedemos en nombre del peronismo. Primera cosa que hay que discutir profundamente adentro. Porque es desde el peronismo, desde sus 3 principios y de sus valores que nosotros podemos restituir realmente un gobierno nacional. Entonces me parece que hay que discutir. Los brazos los teníamos que haber abierto siempre. Entonces, lo digo ahora y lo dije, por eso lo repito. No es cuestión que en la derrota al movimiento sindical es la infantería que sale a la calle y cuando viene la posibilidad de gobernar aparecen generales de oficina que deciden quiénes van a ser los que representan. Entonces, la CGT tiene 94 años de historia, con su más y con su menos. Pero que esto no se olvide nunca, porque muchos se jactan de que somos la columna vertebral, pero a la hora de la representación, si querés hacemos lista del 83 para acá y vas a ver que eso no existe. Así que los brazos había que haberlo abierto siempre. Coincido con que hay que abrirlo, pero mirá que no es que acá, como se dijo en el último congreso del partido, no sobra nadie. Como dijo Massa en el congreso del Frente Renovador también, que lo dijo él, lo que faltan son muchos. Y me parece que no amerita que tengamos una discusión muy profunda. Primero, que es el justicialismo del siglo XXI. Después discutiremos cuáles y quiénes son los liderazgos. Pero primero tenemos que sincerarnos puertas adentro. Vuelvo a repetir, el peronómetro no lo tiene nadie, pero en nombre del progresismo nosotros hicimos muchas cosas, avanzamos mucho con los derechos de tercera generación, pero nos olvidamos de derechos tan fundamentales como es el trabajo, como es la salud, como es la educación, derechos elementales, que desde primera o segunda generación, con la cual Perón transformó este país mediados del siglo pasado. Omar, te voy a compartir antes de despedirte, y te voy a pedir la opinión después de verlo, algo que decía recién Federico Sturzenegger, que es asesor del presidente, sobre el paro de la CGT. Mirá. Pero Argentina cambió mucho. O sea, hoy, ¿a cuántos trabajadores representa la CGT? A muchos menos. Y muchísimo menos. A los que están en relación de dependencia dentro de los convenios. Porque básicamente 6 millones de trabajadores formales contra no sé cuántos millones de empleados públicos y no sé cuántos millones de trabajadores informales. Pero y además, autónomos y monotributistas. Pero por eso, tenés gente en el mercado informal, tenés monotributistas, tenés autónomos, tenés muchos trabajadores en el rubro de servicios que está mucho menos sindicalizado. Entonces, digo, también hay como, a ver, este es un país de muchísima gente, hoy tuvimos un paro en el transporte, etcétera. Digo, pero digo, también dimensionemos las cosas, bueno, ¿no? Porque tenemos todos los otros argentinos.
Bueno, Sturzenegger fuerte, dice, ¿cuánta gente representa la CGT? A ver, un hombre que fracasó y nos llevó al desastre cada vez que estuvo en la función pública. Muy sencillo. Se le explica muy fácil. Mira, el 24 de enero la CGT movilizó 1 millón de personas en todo el país, no solamente a los trabajadores sindicalizados. Movilizamos a los informales, a los artistas, a los deportistas, a los científicos, a la PYME. Moviliza representa mucho más que lo que puede creer este hombre, que lo único que ha hecho cada vez que fue funcionario es cobrar que le paguemos todo el Estado y es un inoperante. Así que, por supuesto que ellos atacan al sindicalismo, porque Juan Perón lo definió magistralmente. ¿Qué decía de la organización sindical? Es como la familia, de carácter permanente. Y tenemos algo por la cual ellos quieren avanzar sobre nosotros. Tenemos autonomía propia porque tenemos recursos propios. Y por eso van. Para ellos, para los anarcocapitalistas o para los neoliberales como Sturzenegger, el mejor sindicato no existe. Sin embargo, un espejo de ellos tenía Estados Unidos, el actual presidente Biden, alentó la conformación del sindicato Amazon y en otros lugares más. Así que, por lo tanto, me parece que este hombre está totalmente confundido. Y el sindicalismo argentino, además, no es un sindicalismo solamente que está en el conflicto social, no es un sindicalismo que solamente discute condiciones laborales y salariales. Además, tiene la que se reconoce en el mundo entero, además de su gran tasa de sindicalización, que nosotros gestionamos y administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. Nosotros administramos y gestionamos igual que cualquier gobernador o cualquier intendente. Por eso a Sturzenegger le preocupa, por eso le preocupa al gobierno actual. Ahora, fíjate que la primera y gran resistencia que tienen es el movimiento sindical argentino. Omar, muchas gracias por esta charla. Te mando un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, que sigan bien. Hasta luego. Juan, quiero volver a lo político. Yo te preguntaba antes si en este debate interno que vos mencionás en el peronismo hay que analizar un poco más sintonía fina, si querés, sobre la cuestión ideológica. Parece estar inscripta la nueva disputa en una sociedad que no parece estar demasiado politizada. No, y a mí me parece que el punto de reagrupamiento que hay que plantear contra Milei, incluso de cara a las de medio término del año que viene, es tan sencillo como quiénes estamos del lado de la defensa de la Constitución y quiénes están en contra. Esa es la discusión. Porque acá... no es muy elaborado eso. Perdón, te voy a chicanear un poco. Este gobierno ganó la elección diciendo vas a cobrar en dólares, generó la fantasía de la dolarización, de que los pibes del Rappi iban a pasar mágicamente de pedalear en la bicicleta a tener un presente bárbaro, algo que todo el mundo sabía que no iba a pasar. Y sin embargo, pegó. Si vos hoy le decís a un tipo, che, mira, ¿quién está con la Constitución y quién no? Dice, yo qué sé, decime otra cosa. No, yo me refiero en el sentido de... Entiendo lo que decís. Yo me refiero a el punto de reagrupamiento entre los dirigentes políticos. Vos hablas con los dirigentes políticos y saben a qué nos referimos cuando decimos defendamos la Constitución. Sí. Porque saben que estos están gobernando contra la Constitución con el DNU, la ley ómnibus y demás. Sí. Eso después se traduce en una agitación electoral de cara a nuestro pueblo, que es importante dejar en claro que acá vino alguien que se llama Javier Milei, que tenía un plan de genocidio económico, que cuando empezó a gobernar generó un daño inconmensurable, un daño brutal. La expresión más clara, que no te podés comprar los remedios, que no te llega la comida al comedor al cual vos ibas porque ya estabas mal, y por algo lo votaste a este, pues la estabas pasando mal, y este te dijo voy a terminar con la inflación, entonces vos lo votaste pensando que iba a terminar con la inflación, te subió la inflación y te sacó la comida que vos ibas a recibir al comedor. Bueno, tenemos que ponerle un límite a eso. Esto no puede seguir así. Vos tenés que poder ir a recibir la comida, que tu pibe vaya a la escuela y reciba la comida en el comedor escolar, que ellos no están garantizando. Que si vos tenés una enfermedad grave puedas acceder al medicamento, que si sos jubilado puedas tener medicamento de PAMI. Es tan sencillo como esa la discusión. Es la discusión entre poder comer algo o no comer nada. Bueno, por eso yo pienso que le vamos a ganar la elección de medio término el año que viene. El tema es que haya una vocación de la oposición de ser mayoría contra Milei. Por eso te digo que acá hay un debate que hay que apelar a esa conciencia constitucional de la dirigencia política. Vos decís, el peronismo le va a ganar la elección a Milei. ¿Y si Milei hace una alianza con Macri? Bueno, yo pienso que no es solo el peronismo. Tiene que ser el peronismo con el radicalismo. A ver, cuando yo te digo... No está con muchas ganas de... Cuando yo te digo... Que no bueno, ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Cuando yo te digo que el eje es la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay partidos que hicieron esta Constitución, que es el peronismo y el radicalismo, en el Pacto de Olivos. Y especialmente la derecha peronista y la derecha radical, que hicieron esta Constitución y que dicen que la defienden.
para ganarle a Milei y Macri el año que viene, si es que ellos siguen unidos el año que viene y van juntos a la elección, que eso está por verse además. Si eso llega a ocurrir, para ganarle a esa alianza anticonstitucional del PRO y la Libertad Avanza, tiene que haber una alianza constitucional de Unión por la Patria con los sectores democráticos y constitucionales de la derecha peronista y de los radicales que hoy tienen sus bloques legislativos respectivos. La UCR por un lado, el bloque dirigido por Pichetto por el otro, algunos bloques de los gobernadores de distintas provincias. Bueno, todo eso tenemos que coordinar y tenemos que juntarnos para la elección del año que Ahora viene. en la calle, cuando hablas con gente que votó a Milei, el peronismo últimamente ha tenido una tradición de, y el que votó a este tipo le falla el coco o algún problema tiene, digamos. Y eso terminó derivando en un escenario negativo. Lo decía hoy Marcos Peña, inclusive, que reapareció el ex jefe de gabinete monje político de Macri, bueno, evidentemente no nos dimos cuenta que esto estaba pasando. Cuando vos vas a la calle hoy y hablas con gente que votó a Milei, sacó el 56, hay un montón de gente que lo votó. ¿Cómo abordás esa charla? Es ¿Qué es lo que que, decís? a ver, primero hay que tener claro que dato no mata relato. Entonces, vos hablando con los que confían en Milei, que lo votaron y que siguen confiando en él, que le están sufriendo el impacto del ajuste de Milei porque le llega la tarifa, porque no llegan a fin de mes, porque le aumentó el bondi. Eso no le alcanza para determinar una ruptura política. Tiene que haber una discusión militante de nuestra parte con esa vecina de ese ¿En qué vecino términos se da? para mostrarle que eso es producto de una orientación de este gobierno, que esto que está pasando es lo que este gobierno vino a hacer y que esto que están haciendo no es la condición para salir adelante, Bueno, sino que nos hunde más en una crisis. El vecino te puede decir, mira, vos gobernaste hasta el año pasado y tuve 250% de inflación. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Por eso hay que reordenar a la oposición para tener claridad de que hay que partir de una base, y a ese vecino se lo digo también, sí hubo 150% de inflación, con Milei hay más, porque él aumentó la inflación, o sea que no la resolvió, o sea que lo que te vino a resolver que la inflación no te lo resolvió, pero con el gobierno anterior, o no solo con el gobierno anterior, con la mayoría de los partidos políticos democráticos, hay cosas que tenés garantizadas que te está sacando, porque podemos discutir un montón de cosas, pero si gobernamos nosotros tenés garantizado los medicamentos si estás enfermo grave, tenés garantizado un plato de comida. Hay cosas que tenés garantizadas. Tenés garantizado que la universidad llega hasta el último día del año y no te cierra a mitad de año. Entonces, eso tenés que ponderar a la hora de votar y a la hora de elegir. Vos votaste a este pensando que este te resolvía la inflación y arrancaba el crecimiento económico. Te profundizó la inflación, te lleva a una depresión y encima te saca lo que sí tenías, porque te viene a eliminar todos tus derechos. Entonces, vení con nosotros y sí discutamos un programa económico para así resolver la inflación. Porque es cierto lo que vos me decís al vecino, que vos no me votaste y lo votaste a Milei por la inflación. Y que tenemos que discutir cómo resolvemos la inflación. Y para resolver la inflación hay que tomar toda una serie de medidas. La primera y la principal es no seguir los dictámenes del FMI que son inflacionarios, como por ejemplo los tarifazos brutales, eliminando los subsidios. Y a partir de eso discutir todo un programa, una serie de planteos para defender el bolsillo popular. Ahora, la vecina y el vecino tiene que sacar una conclusión sobre la base de la discusión con nosotros, que es, acá el problema, a la hora de la votación, no era en primer lugar la inflación, porque nunca te iba a resolver la inflación. Acá el problema es Macri, el Fondo Monetario Internacional, la deuda que tenemos y la crisis económica que tenemos, y que hay que garantizar un piso de derechos sobre la base de la cual después discutimos el resto de las cosas. Te hago la última. Rodrigo de Loredo, el radicalismo cordobés, dijo hoy, nosotros no vamos a hacer nada para frenar el DNU en diputados. Si los radicales no frenan el DNU pasa, o sea, en la Cámara. Bueno, mirá, de hecho, hicimos un intento de sesión especial pedido por el bloque de Pichetto para discutir jubilaciones. Como la mayoría de los radicales lo boicotearon, no hubo sesión. Ahí es lo que vos Pero decís. iban a pedir uno para la semana que viene, una sesión. Se está trabajando para lograr tener un acuerdo para votar una ley en defensa de las jubilaciones y terminar con la licuación. Ahora, lo que te digo es, en función de lo que vos decís, que los radicales inclinan la balanza en relación si hay quórum o no, o si se logra votar o no. Por eso lo que yo te decía, tiene que haber movilizaciones en Córdoba, tiene que haber movilizaciones en Santa Fe, tiene que haber movilizaciones en Jujuy, que le reclamen al gobernador de Jujuy, que le reclamen a Puyaro, que le reclamen a De Loredo, que es cordobés. Vayan y voten en contra del DNU. ¿No? Toleren eso. Lustó votó en contra del DNU. Sí. Y fue muy claro en por qué había que votar en contra del DNU. Y esos argumentos yo los comparto, lo que él dijo, que es porque es inconstitucional, básicamente. Y a partir de eso, todos los efectos dañinos que le genera a la gente. Bueno, lo de Loredo se tiene que torcer con un proceso de movilización. El otro día, cuando tuvimos reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, yo se los dije a los rectores.
Miren, nosotros somos 99 y nuestro voto está para defender las universidades. El tema es que ustedes, las universidades, se movilicen y le reclamen a los otros diputados, especialmente a los radicales, que aparte las universidades, muchas de ellas tienen mucho vínculo, de rectores que son radicales, presencia de la Franja Morada, que discutan con los diputados radicales para que voten el presupuesto para las universidades y para que voten en contra del DNU. Por eso te digo que el rechazo al DNU depende de una lucha política donde nosotros en el plano de la legislativo estamos trabajando para articular una mayoría, pero necesitamos la ayuda de la movilización popular que se dirija hacia esos sectores. Muchas veces yo veo que hay bronca popular contra toda la oposición y hay fundamentos para eso. Ahora, hay que distinguir una cosa de la otra, de los que ya tenemos el voto garantizado contra el DNU, de los que, como vos decís, dicen que no van a hacer nada para que se caiga. Bueno, a ellos hay que dirigir el reclamo popular. Juan, gracias por haber estado acá. Gracias a vos.